Dios les bendice, familia. ¿Cómo estamos? Bendecidos. ¿Bendecidos? ¿Contentos? Amén. ¿Sí? ¿Alegres? Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay que estar contentos, ¿verdad? Porque Dios tiene una carta para nosotros. Imagínate que Dios te dirige una carta. Es grandioso, ¿sí o no? Entonces hay que tomarla. Hay que apreciarla. Una carta urgente. A veces, nosotros como padres, cuando alguno de tus hijos a lo mejor salió, no sé, digamos a la Ciudad de México y va sabes que va a haber una tormenta, le llamas, dices, oye, abusado, porque tengo entendido que está lloviendo, pero terrible allí en el cerro. No corras de más, porque es peligroso. O como ahora que desgraciadamente fue el huracán allí en Acapulco. Seguramente hubo padres, madres que le hablaron a sus hijos, dijeron, abusado, fíjate que ya anunciaron que va a haber un huracán categoría 5 y tu vida está en peligro. Así que ten mucho cuidado o no vayas para allá, ¿sí? Porque es importante. Los padres amamos a los hijos y queremos siempre lo mejor para ellos. Amén. Pues lo mismo es con Dios. Él ama a sus hijos y Él quiere que nosotros no corramos peligro. Y así que Él nos manda una carta, ¿qué? Urgente. Así como tú le mensajeas urgentemente a tus hijos o le llamas por teléfono. Así Dios. Y le damos gracias porque Él se preocupa por nosotros. Porque somos sus hijos amados. ¿Qué te parece si oramos? Padre, aquí estamos, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, y no hay nadie más que tú. Y estamos listos para escucharte, Señor. Queremos conocer tu carta urgente. Háblanos, Padre. Que nosotros tengamos, bendito Dios, un corazón humilde, para estar atentos a tu palabra, para recibirla, para reconocer que tú eres nuestro Padre Celestial y que nos amas tanto que quieres que te escuchemos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a que no nos distraigamos, sino que estemos atentos a tu voz. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Ok, entonces tenemos una carta urgente que nos lleva a conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para nuestra propia defensa. ¿Qué te parece si vamos rápidamente al versículo número 1? Vamos a caminar un poco pronto porque son 25 versículos y no tengo oportunidad de extenderlo para la siguiente semana porque ya tenemos un calendario. Dice la palabra de Dios. Verso 1 de Judas. Judas es una palabra helenizada porque proviene del hebreo Judá. ¿Quién es este Judas? En aquel tiempo era un nombre común y había diferentes Judas. Nosotros conocemos, ¿verdad? En el Evangelio que vienen varios hombres importantes, reconocidos, levantados por Dios, con el nombre de Judas. Conocemos a uno que es conocido como Judas el traidor, y hay otro discípulo que se llama Judas Tadeo. Pero este Judas, ¿quién es? Dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Bueno, ¿qué es lo que vemos entonces? Que este Judas es hermano ¿de quién? De Jacobo, que en el griego es Santiago. Y nosotros conocemos a este Santiago. Y sabemos, porque está escrito en su palabra, quién es además José y Simón, hermanos ¿de quién? De Judas. ¿Y de quién? Y de Jacobo.
Pero él no presenta a sus otros dos hermanos porque en realidad el que es muy conocido es Jacobo. Después de que el Espíritu Santo hace el llamado a Pedro y a los apóstoles a que salgan a llevar el evangelio, Santiago es llamado por Dios para que él sea el líder espiritual de la iglesia cristiana en Jerusalén. Entonces él era el conocido. Y Judas, para que la gente le ponga la suficiente atención y valore lo que está escribiendo, para que crean que efectivamente es la palabra de Dios lo que está escribiendo, entonces hace mención de su hermano Santiago. Y entonces nos queda claro que tanto Jacobo, Judas, Simón y José eran hermanos ¿de quién? De Jesús, eran sus medios hermanos. Si alguien te pregunta, es que Jesús no tenía hermanos, o te dice, no, sí, aquí está. Y lo podemos ir a ver nosotros rápidamente en Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56, para que nosotros tengamos claro que efectivamente él tenía hermanos, dice la palabra de Dios. ¿No es este, hablando de Jesucristo hablaban, no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? No, seguimos el 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces ellos pensaban que Jesús era humano, nada más. Pero Jesús era 100% Dios y como hombre aquí en la tierra era 100% hombre. Entonces vemos que Judas, en lugar de decir soy hermano de Jesús, el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, él se identifica ¿con quién? Con Santiago, con Jacobo. Y esto habla de su humildad, de que él no le interesaba pararse el cuello. A él lo que le interesaba, ¿sí?, y lo que más valoraba era la sangre de Jesús que lo salvó en la cruz, más que la sangre familiar. Y nosotros tenemos que también tener muy en cuenta que lo más importante es que nosotros somos hijos de Dios. Y aunque amamos a nuestra familia, nuestro primer amor debe de ser ¿quién? Dios. Él es nuestro primer amor. Judas muestra un gran respeto. ¿Por quién? Por Jesús. Porque él ya reconoció que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Porque en un principio ninguno de sus hermanos creía que Jesús era el Cristo o el Mesías. Pero una vez que muere y resucita, entonces le reconocen, se dan cuenta que efectivamente Él es Dios. Y es grandioso poder ver la humildad de Judas aquí. Nosotros tenemos que aprender a ser humildes y regocijarnos en que Jesús es nuestro Dios. Y por lo tanto debemos de tenerle un gran respeto y honrar su nombre como lo hacía el mismo Judas. Y era un hombre de gran amor. Y dice que va dirigida entonces esta carta ¿a quién? A los amados. ¿Sí? ¿Y quiénes son esos amados? Los llamados. ¿Cuáles llamados? ¿Por dedazo? No. Los llamados son aquellos que creyeron en Jesús. Ellos son los llamados. ¿Los llamados a qué? A ser santos. Son llamados de parte del Padre a que ellos sean apartados ¿de qué? Del pecado. Porque Él ya los ha santificado. Como a ti y a mí. Nosotros somos parte de sus llamados. Nosotros hemos sido apartados del pecado. Hemos sido apartados del mundo.
Por eso somos sus llamados y por eso somos santificados. Pero también somos guardados en Jesucristo. Él es el que guarda nuestra salvación. Y entonces nosotros tenemos la capacidad de que a través de que Jesucristo nos guarda, nos da la capacidad de que nosotros, familia, tengamos la fuerza para caminar en santidad. Tengamos la fuerza, familia, para no estar manchándonos. Es verdad que no somos perfectos, no somos intachables en ese sentido, pero Él nos da la fortaleza. Él es el que guarda nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar. Él es el que nos protege. Por eso somos guardados en Él. Y esto debemos agradecerlo, porque a veces no hacemos una plena conciencia de todo lo que nosotros somos y recibimos en Cristo Jesús. Pero Judas dice, ustedes son los llamados, ustedes son los santificados, ustedes están protegidos, están guardados, no caminan solos. Y entonces esto debe de darnos a nosotros la confianza de que podemos seguir caminando y avanzando en el camino del Señor, en su palabra. Por tanto, familia, nosotros debemos darle gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros y no se conforma a este hermano. Judas no se conforma con eso. Y así debemos de ser cada cristiano. Porque dice su palabra, ¿sí? En el verso 2, misericordia y paz y amor, o sean, ¿qué? Multiplicadas. Esa debe ser nuestra oración por nuestros hermanos. Que te levantas temprano por la mañana y entonces empiezas a orar por los hermanos, en especial por aquellos que sabes que tienen necesidad. Dices, Señor, trae paz al corazón de este hermano, de esta hermana. Tú sabes que tiene problemas. Ayúdalo, llénalo de tu amor, que él sepa que tú le amas y que estás con él. Multiplícale todo esto. Si no lo hemos hecho, vamos a hacerlo. Vamos a orar de esta forma. Dios quiere que manifestemos el amor unos por otros. Ya hemos visto todas las cartas de Juan. Cómo nos insiste en amarnos unos a otros. Este mandamiento os doy, este es el mandamiento que ya les he dado. Amarnos unos a otros. Y a través de la oración, créeme, hermano, que mientras tú estés pidiendo por tus hermanos en Cristo, Dios te está escuchando y Él los va a bendecir. Le damos gracias a Dios porque tenemos el WhatsApp y por ahí, cuando alguien tiene una necesidad, habla, escribe. E inmediatamente la iglesia empieza a interceder en favor. Gloria a Dios porque Él es bueno. Gloria a Dios porque es un ejemplo de cómo nosotros debemos manifestar nuestro amor de unos por otros. Amén, familia. Entonces, sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada, ¿a quién? A los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mira, familia, nosotros tenemos una común salvación, porque todos nosotros, a través de la fe en Cristo Jesús, en su muerte y resurrección, tenemos esa salvación que solo en Cristo podemos alcanzar.
Entonces, esta salvación que nosotros tenemos, no la adquirimos nosotros por sí mismos. La tenemos porque Dios nos la dio a través de Jesús. Pero esta comunión, esta salvación que tenemos en común, nosotros tenemos que cuidarla. ¿Por qué? Porque como dice aquí, hay hombres, maestros falsos, profetas falsos, que se introducen dentro de la iglesia, y eso era desde aquel tiempo, y buscaban meter sus propias doctrinas. Podían mostrarte la palabra de Dios, pero al aplicarla ellos la tergiversaban, porque ellos tenían sus propios pensamientos y sus propios deseos. Pero nosotros tenemos una común salvación y una común fe. Y esa fe ya nos ha sido dada. ¿Por quién? Si a ellos, en aquel tiempo, a estos hermanos, a esta iglesia que les está enviando esta carta, Judas, si en aquel tiempo ya había falsos maestros, imagínate hoy. Y tú los conoces, tú lo sabes. Por eso es la urgencia de la carta, para que estemos listos, atentos, a que nadie nos quiera dar un evangelio adulterado. Hay una urgencia, hay una solicitud importante en el corazón de Dios y en el corazón de Judas, para que la iglesia no sea contaminada, sino para que nosotros estemos bien ciertos solo en la palabra de aquellos hombres santos, los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y quién más? Los apóstoles de Jesucristo y los hombres inspirados por Dios que han escrito. Y nosotros hoy en la actualidad tenemos la palabra de Dios, conocida como la Biblia. Y esta debe de ser nuestra base, no ideas de hombres, sino la palabra escrita de Dios. La palabra escrita de Dios. Eso es lo que debe de ser, lo que nosotros tenemos que estar, ¿qué? Ajá, pero además, ¿qué? Y además, ¿qué? Contendiendo ardientemente por ella. Es decir, defendiendo, caminando, practicándola como está escrita. Eso es contender por la fe. No permitir a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, que palabras herejes contaminen la iglesia, contaminen nuestra fe, porque ya ha sido dada por los hombres santos y ya nos ha sido enseñada. Amén, familia. Amén. Entonces, esos hombres entran encubiertamente. No crees que entran y atrás traen el letrero de peligro, falso. No, no dice eso, sino encubiertamente. Son peligrosos. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios como lo hacían los creyentes de Berea. Siempre. Por eso es importante que estemos viendo la palabra de Dios y viendo que lo que se nos está hablando es verdaderamente lo que está escrito. Estos hombres pervertían la gracia de Dios en libertinaje. La gracia de Dios es grandiosa, porque a través de su gracia nosotros alcanzamos tantas bendiciones. Pero el hecho de que alcancemos tantas bendiciones por su gracia como un regalo, no quiere decir que tenemos licencia para pecar. Y estos hombres, eso enseñaban un evangelio light. Por eso es que muchos
permiten estar recibiendo un evangelio, ¿sí?, que se acomoda a su forma de vivir, que en ocasiones es como el mundo. Pero eso no quiere Dios. Dios quiere que estemos atentos a la palabra que ya nos ha sido dada por los santos, a la palabra que está escrita. Entonces nosotros vamos a poder, ¿qué?, estar bien. Entonces no vamos nosotros a caminar en libertinaje. Ellos, estos hombres, al enseñar un evangelio diferente, una doctrina diferente, permitían y practicaban ellos mismos el vivir en la carne. Ellos mismos lo hacían. Y ni siquiera se escondían por la noche. Recordemos que los gnósticos, ellos decían, no importa que peques, puedes darle vuelo a la hilacha, porque además lo que importa es el espíritu, no la carne. Entonces ellos hacían de las suyas. Por eso está previniendo y enviando esta carta de manera urgente. Era urgente para ellos y es urgente para nosotros. Necesitamos estar pendientes siempre de que la palabra que recibimos sea la que ya nos ha sido dada por los santos y que está escrita. Amén, familia. Cuando ellos hacían estas cosas, lo único que hacían era que no respetaban la autoridad de la palabra de Dios, no respetaban la autoridad de aquellos hombres que Dios había levantado, de sus llamados, y no respetaban, por consecuencia, a Dios mismo. Entonces no podemos seguir a esta gente, no podemos seguirlos. Amén, familia. ¿Por qué? Porque somos sus llamados. ¿Por qué? Porque somos sus santificados. ¿Por qué? Porque somos sus amados. Ok, familia, podemos ir al verso número 5, por favor. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Sabes una cosa? Aquí estamos viendo vamos a ver una serie de ejemplos de cómo a Dios no le agrada, ¿sí?, que nosotros sigamos a aquellos que son falsos. Y aquí tenemos este ejemplo de cómo el Señor, nuestro Dios, había sacado a su pueblo de Egipto, de casa de servidumbre, y lo saca para llevarlo directo a tomar la tierra de Canaán, que le había prometido a Abraham. Pero ¿qué es lo que sucede? Llegan los espías, entre ellos Josué y Caleb, y entran, se dan cuenta cómo está todo, la situación, así como una especie de estudio. Pero dentro de estos 12 hombres hay unos que son incrédulos. O sea, aunque fueran israelitas y hubieran dicho que su Dios era Jehová, eran incrédulos. Porque una vez que ellos llegan a dar el reporte a Moisés, empiezan ellos a decir, ¿sabes qué? Que no podemos entrar, es imposible. Es verdad que Dios dice que nosotros entremos, pero ¿sabes una cosa? Allí hay gigantes y nosotros somos como pequeños gusanos delante de ellos, nos van a acabar. Y hasta lloraban. Y entonces dice la palabra que el pueblo lloró, tuvieron miedo. Y entonces, no lo digo yo, lo dice Dios, después destruyó a los que ¿qué? No creyeron.
¿Por qué? Porque hicieron caso a esos hombres que eran, ¿qué? Incrédulos. ¿En quién? En Dios. Porque Dios es más grande que ¿qué? Que nuestros problemas. Y que todo. Amén. Él siempre está por encima. Y si Él les dijo, vayan y entren, es porque era lo único que tenían que hacer, obedecer. Él iba a hacer las cosas. Así como cuando Jesús les dijo, vamos al otro lado del mar. Y después empezaron a tener miedo los discípulos, los apóstoles, en la tormenta. Se equivocaron. ¿Por qué? Porque Él ya les ha dicho, vamos al otro lado. Y cuando Él dice algo, así es. Después se paró Él y que calmó la tormenta. Pero es importante que nosotros tengamos claro que hay un castigo para aquellos que son incrédulos, desgraciadamente. Desgraciadamente. Y estos hombres, falsos maestros, eran incrédulos, son incrédulos, porque denostan la palabra de Dios, la achican, aunque digan que creen en ella. Pero con su forma de ser, con su forma de comportarse, tergiversando la palabra, haciéndola a un lado, desde ahí ellos no tienen temor de Dios. Entonces, Dios está llamándonos y poniendo estos ejemplos. Dice el verso 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Aquí está hablando, y podríamos meternos de una manera más minuciosa, pero para 25 versículos no nos va a dar tiempo, pero es una cosa que les voy a decir. Aquí se está refiriendo a aquellos ángeles que eran seguidores de Satanás, que se habían rebelado contra Dios, y Dios envió a Satanás y a la tercera parte de sus ángeles, ¿a dónde? A la tierra. Y dentro de estos ángeles hubo algunos que no respetaron su dignidad. Y por lo tanto, ellos tomaron, ¿qué? A mujeres de los hombres, descendencia directa del hombre, de Adán y de Eva. Y tuvieron relaciones sexuales y tuvieron, ¿qué? Descendencia. Y esa descendencia era de gigantes. O sea, ya se había roto aquí la genética de la humanidad. Pero Dios había hecho una promesa en Génesis 3:15 a esta Eva, que de su simiente saldría ¿quién? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿qué? En el calcañar. El Salvador del mundo vendría de la simiente de Eva. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que Dios tuvo que acabar con todos estos hombres que cayeron haciendo solamente de continuo lo malo. Dice la palabra de Dios que en el hombre solo había de continuo el mal en su corazón. No tenían pensamientos para hacer lo bueno. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Un juicio, ¿verdad? Y vimos cómo trae el diluvio. Y solamente quedan, ¿qué? 8 personas. Con Noé, que era un hombre perfecto y puro para continuar Dios su obra a través de él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando digo puro y perfecto, no es que era como Dios. Simplemente era un hombre que era maduro en las cosas de Dios. Amén. Entonces, familia, vemos cómo Dios a estos ángeles les trae juicio. Y dice que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este grupo de ángeles están guardados desde hace muchos años. Desde hace miles de años. Pero no todos. Estos sí. ¿En dónde? En prisiones eternas para el juicio del gran día. A veces queremos, nosotros no, pero hay quien
quiere someter a los demonios. Y les dice, yo te reprendo y te envío a prisiones. No, eso no es bíblico. Los únicos que están en prisiones son estos. Los otros están sueltos. Y la fe del hombre es probada. Y nosotros tenemos la autoridad, ¿para qué? Para luchar contra ellos en el nombre de Jesús. Es decir, Jesús a través de ti. Pero a veces la gente quiere incluso burlarse de ellos. Y eso está mal, porque Dios no ha dado esa autoridad. Sigue diciendo el verso 7, por favor. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que no me quiero adelantar, ¿sale? Entonces dice la palabra de Dios, dice otro ejemplo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado o ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo ¿qué? El castigo del fuego eterno. Recordamos, ¿verdad? Sodoma y Gomorra fueron ¿qué? Castigados, pero no solo ellos, también las ciudades ¿qué? Circunvecinas. Por eso nosotros cuando el pecado está latente, nosotros tenemos que irnos, huir. No, pero es que yo tengo autoridad, sí. Pero tú no tienes por qué exponerte al pecado. No tienes por qué. Es que me invitó la familia a la fiesta, pero si tú estás viendo que esto ya está mal, o que va a empezar a estar mal, vete. No tenemos por qué ser contaminados por los demás. Dios no quiere que seamos partícipes de ello, a Él no le parece. Y aquí había hombres y mujeres que eran terribles practicando la inmoralidad sexual. Una perversidad. Por eso es que Dios trajo juicio sobre ellos. Y dice que el juicio ¿qué? Sufrieron el castigo de fuego. Pero ¿qué dice antes? Fueron puestas por ejemplo. Son un ejemplo para nosotros, para que tengamos cuidado, para que no nos contaminemos de ellos. Si recordamos la historia, vamos a acordarnos que Lot se contaminó, mientras que Abraham dijo, no, yo me aparto de ahí, yo no tengo por qué estar cerca. Pero Lot sí. ¿Y después qué pasó? Tuvo problemas, se contaminó su esposa. Se sintió arraigada por esa ciudad. Dice, estoy perdiendo. Pues sí perdió, pero la vida. Tengamos cuidado, familia. Son ejemplo para nosotros, estos 3 ejemplos son ejemplo para nosotros. A Dios no le gusta que nosotros hagamos mal las cosas, ni que escuchemos a aquellos que les encanta practicar el pecado. Ya la palabra de Dios la conocemos y eso es lo que nosotros tenemos que practicar y caminar en ella. Porque el Señor va a destruir a todos aquellos que van en contra de su santidad. Amén, familia. ¿Cuántos dicen amén? Verso 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Fíjate. ¿Qué es lo que hacen ellos? Mancillan la carne. Mancillan la carne. Estos hombres, soñadores, pervertidores de la palabra de Dios, le daban vuelo a la carne, lo que les decía hace un rato. Y no se escondían. Incluso lo hacían ¿qué? Por el día. Porque ellos decían, no hay problema. Nosotros podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, porque solo el Espíritu tiene la capacidad de ser salvo.
Pero nosotros también podemos recordar que dice que nosotros no debemos de tenerle miedo al que mata, ¿qué? El cuerpo, sino al que destruye, ¿qué? El alma. Pero estos soñadores, estos falsos maestros, estaban enseñando de forma equivocada. Y por eso la carta es urgente, para que estemos pendientes y no practicar lo que ellos hacían, sino practicar la palabra escrita, la palabra de Dios. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad. No podemos decir que somos ignorantes porque estamos viendo lo que Dios nos habla, lo que Dios nos enseña y lo que Él quiere que nosotros practiquemos. Ellos rechazaban la autoridad, ya lo hablamos, de Dios, de sus líderes y de la palabra de Dios. Ellos escuchaban solo a sí mismos. Ellos blasfeman de las potestades superiores. Es decir, ellos, lo que les hablaba también hace un rato, se ponían ¿a qué? A reprender a los demonios, diciéndoles cosas que no van a suceder nunca, porque esos demonios tienen un propósito aquí, donde tu fe es probada y donde tú tienes que mantener tu santidad, tu obediencia a Dios, a través de estar luchando. Sí, luchamos contra ellos, pero lo hacemos con la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios y en el nombre de ¿quién? De Jesús. Ahora dice el verso 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, ¿qué? El Señor te reprenda. Nosotros no tenemos autoridad supuesta para acabar con un demonio. No, tenemos la autoridad para vencerlo, haciéndolo a un lado, o ordenándole a lo mejor de alguien que está endemoniado, sale en el nombre de Jesús y que Jesús haga las cosas. Pero tenemos que entender que hay cosas que no pueden suceder, como el hecho de que tú quieras acabar con uno de ellos, extinguirlo, o que ya no siga realizando lo que Dios le ha permitido. Por eso aquí dice, el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Te das cuenta? Entonces, hay ocasiones en que la gente actúa solamente porque ha escuchado algo, pero no le consta con la palabra de Dios. Y si no conocemos, entonces hablamos cosas que no tienen sentido. Tiene sentido que luchemos, sí, en el nombre de Jesús, y Él obre a través de ¿quién? De ti. Eso sí, está escrito. Él lo habla. Él lo pide. Pero hay cosas que no podemos nosotros. Fíjate, ¿tú crees que si Dios quisiera eso, no ya estarían todos encerrados, encarcelados? Pero ellos tienen un propósito. Si no, ¿cuándo va a ser demostrada tu fe? No nos debe de extrañar su acción de ellos. Por eso la palabra de Dios nos enseña que tenemos una lucha, que no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades en las regiones celestes. Y algo de esto vamos a ver primero Dios en el Congreso de Varones. Por eso se llama el luchador. Entonces, familia, nosotros debemos alinearnos siempre con la palabra de Dios. Dice en el verso 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas que
No conocen. No conocen. En el verso 10 dice que no conocen. Pero seguimos modas a veces. Primero debemos de investigar lo que dice la palabra de Dios. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales, ¿qué? Irracionales. O sea, simplemente no les interesa. Se convierten como animales irracionales y ellos podían irse con prostitutas y no tenían ningún problema. Según ellos. Porque ya estamos viendo todo lo que hay para ellos. Por eso son así. Y a veces el falso maestro, eso es, no escucha a Dios, no le interesa, se escucha a sí mismo y busca corromper también a los demás. Y yo creo que a lo mejor tú ya has conocido ese tipo de gente. Sigue diciendo el verso 11, ay de ellos, porque han seguido el camino ¿de quién? De Caín. ¿Qué hizo Caín? Dios le habló y le dijo, ¿sabes qué? No te sientas el ofendido. No te sientas el ofendido. Porque no recibí tu ofrenda como tú querías. ¿Por qué? La palabra de Dios nos enseña cuál fue el problema en esta ofrenda. ¿Por qué sí recibió la de Abel y no la de Caín? Y el problema fue la fe. La fe. Uno lo hizo con fe en Dios y el otro no. Uno le dio todo lo mejor a Dios y el otro no. Entonces Dios pesa el corazón de las personas. Y cuando alguien le quiere dar a Dios algo, pero le pesa en su corazón, pues, ¿qué pasó? No tiene sentido. A Dios hay que hacerlo con amor, siempre. Y ¿sabes una cosa, familia? Esto es lo que pasa con esa gente. No hay un amor de por medio, sino que solamente cubren apariencias. Esto pasó con Caín. Pero sigue diciendo la palabra, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Estos hombres falsos que populan en algunos lugares, en algunas congregaciones, solo van por esto. Equivocadamente van solamente por beneficio propio, por dinero, por lucro. No es el amor a Dios, no es el amor a las personas, es el amor a sí mismo. Solo se interesan ellos. Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Te acuerdas de Coré? Allá en número 6, no vamos a ir ahorita para allá porque es largo. Pero ¿sabes una cosa? Coré y varios que le siguieron se levantaron en contra de Moisés y querían tomar el poder ellos. Ahora querían ser ellos los líderes. No respetaban al varón que Dios levantó, que Dios llamó. Y entonces Dios quería destruir a todos. Y oraron a él, dijeron, Señor, no, ¿por qué todos? Nada más a este hombre que es el que encendió la mecha. Y Dios lo llamó a él, a varios de sus seguidores principales y a sus familias de todos ellos. Y entonces Moisés los citó. Hicieron un círculo grande y en medio se encontraban ellos. Y les dijo, si Dios está con nosotros, ¿se va a abrir qué? La tierra y se los va a tragar. Y eso sucedió. Se abrió la tierra y se los tragó. Dice que la palabra que entonces todos empezaron a correr, ahorita me va a tragar a mí también. Pero por eso debemos estar bien con Dios y no tener temor. Ellos eran culpables.
verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Estos hombres se sentaban a comer en una reunión donde se sentaban a compartir los alimentos, pero se sentaban en ese lugar y solo empezaban a hablar muy bien de ellos y a hablar mal de sus líderes. Así es lo que hacían ellos. Por eso dice que se sentaban impúdicamente, se apacientan a ellos mismos. Ellos son los que estaban bien. Y los líderes que Dios levantó, no, eran ellos. Son hombres que son verdaderamente terribles. Pero esa es su característica. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. ¿Han visto ustedes las nubes que luego parece que va a llover ya bien fuerte? Y hasta está haciendo aire y dice, no, ya va a llover. Y resulta que no, se las lleva el viento. Así son esos hombres. No tienen agua de vida para dar. Y dice que son también, algo que los distingue, son árboles ¿qué? Otoñales. Es decir, en el otoño los árboles ya tienen su apariencia para dar fruto. Ya deben de tener fruto. Pero no hay. Así son estos hombres. No tienen nada con qué alimentar a las ovejas. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Si no te están dando la palabra de Dios, entonces no te están dando el alimento. No tienen nada ellos para darte, solo para quitarte, como ya vimos. Son sin fruto, 2 veces muertos y ¿qué? Desarraigados, 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Es decir, las olas cuando se levantan y van de un lado para otro, chocan entre ellas también y sacan la espuma, ¿sí? Y así parecen estos hombres que solo espuman, son como gente rabiosa, que solo echan, que hablan cosas que son un veneno o que tienen algo que te hace daño. Tenemos que estar atentos de ellos. Es una carta ¿qué? Urgente. Y nosotros tenemos que contender ¿qué? Ardientemente por la fe. O sea, tenemos que valorar nuestra fe de una manera grande, porque allí está basada nuestra salvación. Y no podemos permitir que estos hombres lleguen y te puedan hacer daño. Dice que son como estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad ¿de qué? De las tinieblas. Qué triste, ¿no? Después de haber sido una estrella refulgente. Ahora son ¿qué? Creo les llaman enanas a estas estrellas, porque se apagan. Ya no sirven para dar luz. Así estos hombres no tienen luz en su vida. No pueden alumbrarte. Solo pueden traer oscuridad a ti. Pero ya tienen una consecuencia. Están reservados para la oscuridad de las tinieblas. Otras de las características de ellas, o debido a sus características de ellos, dice la palabra de Dios en el verso 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar ¿qué? Provecho. Qué tremendo. Pero es claro, hay
una sentencia para ellos. Está profetizado desde Noé. ¿Te das cuenta? Hay una consecuencia, hay un castigo. Y estos hombres están sentenciados. Por eso no debemos de admirarlos, ni seguirlos porque tienen una gran palabrería. Debemos de seguir a Cristo, solamente a Cristo. Debemos hacer caso a su palabra, solo a su palabra, no a la palabra de los hombres, sino a la palabra escrita de Dios. Es muy triste esto porque dice que los dejará convictos. Cuando leí esta palabra dije, wow, los dejará convictos. No va a haber forma de que ellos puedan obtener salvación. No van a poder interceder por ellos, como dicen algunos, que se van al limbo, y ahí en el limbo tú desde acá puedes estar orando no sé cuántas veces para que ellos sean perdonados y pasen a tener salvación. No es así. Ellos son convictos, o sea, son culpables, son presos de sus propias obras. ¿Por qué? Porque han hablado en contra de Dios. Pues si no, si yo solo predico la palabra de Dios. Pero por actuar de esta forma, nosotros nos damos cuenta que hablan en contra de Dios. Continuamos. 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es una exhortación. Tenemos que acordarnos siempre. Tenemos que hacerlo. No podemos distraernos y decir, ya no me acuerdo de lo demás. Una de las formas que nosotros podemos acordarnos siempre es estar teniendo siempre la relación con Dios. Dios nos bendice. En este lugar tenemos varios videos. Tenemos lunes, video, martes, miércoles, jueves, sábado, el día sábado, tenemos el día domingo, y tenemos estudios para niños, para jóvenes, para adultos, y tenemos la prédica. A través de esto es como nosotros, familia, podemos estar recordando. Dice que tener memoria. ¿Qué vamos a recordar si no estamos atentos a la palabra de Dios? Necesitamos estar continuamente preparándonos en la palabra de Dios para que entonces nosotros podamos contender ardientemente por la fe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Teniendo memoria de las palabras que antes fueron dichas. ¿Por quién? Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esto es de gran importancia. Es lo que tenemos escrito en la palabra de Dios. Por los apóstoles del Señor Jesucristo, por Él fueron habladas, y así también nosotros tenemos que tener claro que en ellas es que debemos de basar nuestra fe y no en otra cosa, no en palabrería de hombres, no en doctrinas de hombres, sino en lo que está escrito en la palabra de Dios, en la doctrina de Jesucristo, en la doctrina de los apóstoles. Sigue diciendo la palabra de Dios, dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen ¿qué? No tienen al Espíritu de Dios. Si tú te das cuenta que no te están hablando la palabra de Dios de forma correcta, entonces estos hombres no pueden decirse cristianos. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque viven en su carne. Porque causan divisiones. Un hombre y una mujer de Dios no causa divisiones porque sabe perfectamente que Jesús es el que murió en la cruz. No tú ni yo. Nosotros no morimos en la cruz, y tu sangre ni siquiera tiene la capacidad de ser pura como la de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ellos causan divisiones y viven en la carne. Pero tú y yo no. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Por lo tanto, no vivimos en la carne. Por lo tanto, no vivimos causando divisiones, porque la iglesia le pertenece a Jesucristo. No a ti, ni a mí, ni a nadie. Es de Jesucristo. Y todos los que somos de Jesucristo, que somos la iglesia, tenemos el Espíritu Santo. Entonces, cuidémonos. No escuchemos a esa gente. No los veamos. No perdamos el tiempo. Verso
20. Pero vosotros, amados, ¿te das cuenta cómo habla? Amados, amados, amados. Dios nos ama mucho. Mucho. Honremos a Dios con ese amor que Él tiene. Nosotros también amémosle a Él y amemos a la iglesia. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, o sea, sobre la que está escrito, o sea, sobre lo que ya nos han hablado los apóstoles y los hombres que han sido inspirados por Dios y que tenemos ya en la Biblia. Orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo oramos en el Espíritu Santo? Oramos en el Espíritu Santo a través de que nosotros, nuestras oraciones, están ¿qué? De acorde y de acuerdo conforme a lo que está escrito. No vamos a orar pidiendo, Señor, pues, tengo este auto, sí, pero ahora quiero uno más chido. En este medio año dame otro más chido. Si tú lo pides, dame otro auto más chido, porque tú sabes, Dios, que lo necesito incluso más grande, porque voy a venir por toda la avenida Xonacatepec levantando a los hermanos. Oh, entonces, esa sí es de acuerdo al Espíritu. Amén. Porque ya la oración en lenguas es otra cosa. No vamos a hablar ahorita de eso porque si no, no me va a dar tiempo. Entonces, familia, nosotros tenemos que entender lo que es la palabra de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Manténganse en el amor de Dios. En el amor de Dios. Unos a otros. Como familia de Dios. Somos familia de Dios porque creemos en Él. Somos sus hijos y somos hermanos en Cristo Jesús. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tenemos que continuar firmes en la fe. Firmes. Contendiendo ardientemente por ella. Manteniéndonos en ella. Hasta que ¿qué? Jesús venga por nosotros, por su iglesia, hasta que tengamos esa vida eterna en Él, de una manera ya frente a frente ante nuestro Dios. Verso 22, algunos dudan, convencedlos. ¿A quién le está hablando aquí? A la iglesia. Y tenemos un mandato. Algunos dudan. O sea, hay cristianos que tienen muchas dudas y que deciden estar faltando a la congregación porque les está faltando, ¿qué? Certeza en su fe. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando a lo mejor algún hermano tiene algún problema, algún conflicto y su fe también se viene para abajo y ya no quiere persistir en el Señor. Tenemos que ir y convencerlos en el amor que Dios nos ha dado. 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Es decir, hay otros que no conocen a Jesús, que nunca han sabido de Él. Y nos corresponde a nosotros ir y hablarles, que ellos también conozcan que hay una forma de ser salvos. Así que si tú no eres salvo, si tú aún no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, reconoce que eres pecador. Pídele a Dios que perdone tus pecados. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Pídele que te ayude para que también tengas tu vida eterna, que te arranque del fuego. Solo tienes que ser humilde y allí donde tú te encuentras,
escuchando o viéndonos, ahí puedes hacer esta oración. Y tú puedes venir a Jesús ahora. Ahora tú no estarás en peligro. Solo tendrás que pedirle a Dios que te siga ayudando, que te lleve a un lugar donde haya una iglesia, que se hable la palabra de Dios. Y si vives cerca, aquí en Puebla, aquí está también esta congregación. Dios quiere que tú vivas, que vivas eternamente. Pero tú y yo, familia, necesitamos hablar por Cristo. Necesitamos hablar. Mientras tengamos vida, tenemos que hablar por Cristo. Mientras tengamos vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Arrebatándolos del fuego. Me da gusto porque un hermano me pidió un estudio para darle a parte de su familia, porque ahora ellos tienen dudas. Pues a través de estarles enseñando, ellos tienen la oportunidad de arrebatarlos del fuego eterno. Amén. Porque esto es claro. Si no son salvos, ellos están ¿qué? En el fuego eterno. Porque ellos están muertos. Si no son salvos, están muertos. Y lo único que les espera es el fuego eterno. Pero ¿podemos qué? Si les llevamos la palabra de Dios y reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, arrebatarlos de ese fuego. Y a eso nos ha llamado Dios. Hagámoslo. Prediquemos. Prediquemos la palabra del Señor, pero también prediquemos con nuestro ejemplo. Y no digas, es que ahorita yo no estoy dando buen ejemplo. Arrepiéntete y vive como Dios te pide. Y habla de Cristo. Porque es un mandato de amor a Dios y amor a las personas. Amén, familia. Amén. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, estos hombres pues, tienen su ropa hasta contaminada, esos falsos maestros, pero ni a ti ni a mí nos corresponde condenarlos, ni juzgarlos, ni condenarlos. Lo que nos corresponde es orar por ellos y hablarles de Cristo, presentarles a Cristo. Eso es contender por la fe. Decirle, oye, estás mal, mira lo que dice la palabra de Dios. Lo que tú muestras es desamor a Dios y es desamor a las personas. Contradices los 2 mandamientos que Jesús ha pedido que pongamos en práctica. Nosotros podemos hacerlo. Si no pudiéramos, Él no nos lo estaría pidiendo. Finalmente Él va a hacer la obra a través de ti y de mí. Amén. Dale gracias a Dios que te escoge para que tengas este privilegio. Amén, amén, familia. Amén. Ok, ya terminamos. 24. Dice la palabra de Dios, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, ya vimos quién nos guarda, Jesús. Amén. Y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Oh, Señor. Nada más ve el amor de Dios. El amor de Jesús. Es poderoso para guardarnos sin mancha, sin caída, pero también ¿qué? Él desea presentarnos delante de su Padre con gran alegría. Qué hermoso. Qué hermoso. Padre, mira. Mira, mi hija. Te la presento. Mírala. Y él contento, alegre. Qué amor tan grande. Eso quiere Dios. Eso quiere Dios de ti y de mí. Y eso quiero yo.
que Él me presente con gran alegría. Pero para eso yo tengo que estar contendiendo por la fe. Contendiendo por la fe. Contendiendo por la fe no quiere decir peleando. Aquí contendiendo por la fe quiere decir que tú luchas porque la fe sea, ¿qué? Practicada como está establecida. No peleando, sino con tu manera de vivir, con tu manera de hablar, con la palabra de Dios, redarguyendo, enseñando. Al único, 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Era su medio hermano de Jesús. Y fíjate cómo habla. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Eso debemos de hacer cada uno de nosotros. Cada que terminas tus oraciones, estás dándole la honra y la gloria a Dios así. ¿Sí? ¿Sí o no? Si no lo has hecho, hazlo. Pero si te paras corriendo por la mañana, Señor, gracias por la vida que me das, y ya te vas. No. Dale la honra, porque Él es digno. Amén, familia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu doctrina. Gracias, Dios, porque nos muestras tu interés por la salvación de los hombres. Gracias, Dios, porque tu palabra, Señor, es lo que trae salvación, Padre hermoso. Gracias, bendito Padre. A ti sea la honra, la gloria y el poder por siempre, por todas las edades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.